Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, seguramente muy ocupados haciendo las tareas que les dejaron de parte de la escuela, ayudando a sus papás con los quehaceres de la casa. Y tú sabes que cuando obedecemos a nuestros papás, eso agrada a Dios, eso hace sonreír a Dios. Así que es muy importante que siempre les obedezcamos. Vamos en esta mañana a orar, le vamos a pedir a Dios que sea Él quien tome el control de este momento en el cual vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. ¿Están listos para hablar con Dios? Todos vamos a cerrar nuestros ojos y van a repetir después de mí. ¿Listos? Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por mi familia, por la casa donde vivo. Gracias, Señor, por los alimentos que nos das cada día. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial en el cual nos permites aprender de tu palabra. Prepara nuestro corazón para que tu palabra se quede allí y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, niños, ya oramos, ya hablamos con Dios y yo quiero hacerles una adivinanza. Yo sé que ustedes son muy listos, muy inteligentes y van a saber la respuesta a esta adivinanza. De todas maneras, al finalizar la clase, la historia que les voy a contar hoy, yo les voy a dar la respuesta. ¿Listos? Dice así la adivinanza. Era grandote y estaba cargado de metal y al mismo tiempo era un siervo de todo mal. ¿La sabes? Otra vez, ahí va. Era grandote y estaba cargado de metal. Tenía escudo, tenía espada, tenía lanzas y al mismo tiempo era un siervo de todo mal. Esta es una historia, niños, que se las hemos contado en la iglesia muchas veces y yo sé que tú sabes la respuesta. De todas maneras, yo la voy a decir al final de la clase, ¿ok? Bueno, yo tengo una historia para compartir con ustedes el día de hoy, niños, muy linda como siempre. Y el nombre de la historia es El lugar preferido por Jesús. ¿Puedes repetir después de mí? El lugar preferido por Jesús. Ajá, así se llama la historia el día de hoy. Y el verso a memorizar se encuentra en San Marcos 1:35 y dice: salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Vas a repetir después de mí. ¿Listos? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. ¿De quién está hablando este verso? Este verso está hablando de Jesús. Sí, de Jesús. Jesús, niños, tenía un lugar preferido para hablar con Dios, para orar. ¿Tú tienes un lugar preferido para hablar con Dios? Yo lo tengo. Es muy importante que todos pasemos un tiempo a solas hablando con Dios. Bueno, yo te quiero mostrar 3 caritas en esta mañana. Y tú me vas a decir, ¿cómo se ven estas caritas aquí? ¿Se ven contentas? ¿Verdad que no? La carita de aquí se ve preocupada. Esta carita de aquí se ve muy triste porque ya está llorando. Y esta carita se ve triste, ¿verdad? ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿Triste? ¿Angustiado? Yo me he sentido muchas veces así. Seguramente tú también. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos tristes? Queremos contárselo a alguien, ¿verdad? Y escogemos a alguien a quien le tenemos confianza para contarle por lo que estamos pasando. ¿Tú a quién escoges? ¿A papá? ¿A mamá? ¿A un hermano? ¿A un maestro? Alguien que tú le tienes confianza. Y cuando tú escoges a esta persona para contarle lo que hay en tu corazón, para contarle qué es lo que ha provocado angustia, qué es lo que ha provocado tristeza en tu corazón, cuando tú lo compartes,
lo compartes en público o en privado. ¿Qué quiere decir en público? En público quiere decir cuando hay muchas personas más ahí y está, por supuesto, la persona a quien tú le tienes confianza, pero hay más gente ahí a quien tú no le tienes confianza. Y en privado quiere decir cuando eres nada más tú y la persona a quien tú le tienes confianza. ¿Cómo prefieres tú contarle? ¿Cómo prefieres tú contar lo que hay en tu corazón? ¿En público o en privado? Yo creo que en privado, ¿verdad? A mí me gusta en privado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en privado, nada más con la persona a quien le tenemos mucha confianza, hay más libertad, hay más confianza de contar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, es lo que hacemos, ¿verdad? Y abrimos nuestro corazón y le decimos a esa persona por lo que nosotros estamos pasando. Pues Jesús, un día, él se sentía muy angustiado y muy triste. Y él le tenía confianza a una persona muy especial en su vida. Y tú sabes quién era esa persona a quien Jesús le tenía mucha confianza. A Dios, su Padre. Y Jesús tenía un lugar preferido para hablar con su Padre. Y era un jardín. Y este jardín se llamaba el jardín de Getsemaní. ¿Puedes repetir después de mí? Jardín de Getsemaní. Sí, por esa razón, mira, yo he hecho un jardín aquí como el jardín de Getsemaní. Seguramente el jardín de Getsemaní es mucho más hermoso que este que yo he hecho aquí. Seguramente en un jardín hay árboles frutales, hay muchas flores muy hermosas, está el canto de los pajaritos. Y a Jesús le encantaba ir al jardín de Getsemaní a orar, a hablar con su Padre. Pues un día Jesús estaba muy angustiado, muy triste. Y Jesús le dijo a sus discípulos que lo acompañaran al jardín de Getsemaní para orar. Y los discípulos acompañaron a Jesús. Cuando llegaron al jardín de Getsemaní, Jesús les dijo que se quedaran ahí y que oraran con él. Y se llevó más adentro del jardín a 3 de sus discípulos que se llamaban Pedro, Jacobo y Juan. ¿Puedes repetir después de mí? Pedro, Jacobo y Juan. Jesús se los llevó más adentro del jardín de Getsemaní. Y mientras iban caminando, Jesús les dijo que él estaba muy triste y muy angustiado. Y su tristeza era hasta la muerte, porque había mucha angustia en su corazón. Y los discípulos, ellos se dieron cuenta que Jesús tenía mucha tristeza y sabían que Jesús necesitaba hablar con su Padre, hablar con Dios por medio de la oración. Y Jesús les dijo a estos 3 discípulos: velen conmigo, oren conmigo. Y Jesús se fue más adentro del jardín. Seguramente se fue a su lugar preferido. Y ahí Jesús se arrodilló y empezó a hablar con Dios. Y le decía: Padre, yo estoy angustiado hasta la muerte. Estoy muy triste porque yo sé que lo que yo voy a sufrir es muy duro, va a ser muy duro para mí. Pero yo no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y saben a qué sufrimiento se refería Jesús? Al sufrimiento cuando lo iban a arrestar. Y esa noche lo iban a arrestar para crucificarlo en una cruz. Esa noche los soldados romanos se iban a llevar a Jesús, lo iban a azotar, lo iban a escupir, le iban a dar de patadas, le iban a poner una corona de espinas. Y Jesús sabía que todo ese sufrimiento iba a ser demasiado para él. Y por esa razón, él fue a este jardín de Getsemaní y fue a orar. Entonces, cuando Jesús regresó, Jesús miró a sus discípulos durmiendo, como pueden ver en esta imagen. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora? Y Jesús se regresó otra vez y siguió orando. Seguramente el sudor de Jesús se mezclaba con sus lágrimas, porque era mucha la tristeza que había en su corazón.
Ya después Jesús regresó otra vez y miró a sus discípulos durmiendo. Jesús ya no les dijo nada. Se regresó otra vez y él siguió orando, siguió hablando con su Padre Celestial, siguió pidiéndole a Dios que lo fortaleciera, que lo ayudara, porque sin Dios, seguramente Jesús le dijo, yo no puedo hacer nada sin ti, Padre. Ayúdame, por favor. Yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. La tercera vez Jesús regresó y miró a sus discípulos que seguían dormidos. Y Jesús les dijo, sigan durmiendo, porque yo ya voy a ser arrestado. Ya los soldados romanos ya vienen por mí. Pero ya cuando Jesús regresó la tercera vez, Jesús ya venía fortalecido. Jesús ya venía con mucha paz en su corazón, porque Jesús sabía que Dios no lo iba a abandonar, que Dios le iba a ayudar y le iba a dar las fuerzas para ese gran sufrimiento que venía a la vida de Jesús. En cambio, los discípulos no oraron. Ellos no estaban preparados para ese momento tan difícil que venía a la vida de Jesús y para la vida de ellos también. ¿Qué nos enseña esta historia, niños? Esta historia nos enseña la importancia de orar, de hablar siempre con Dios. Seguramente tú y tus papás y toda tu familia se reúnen para orar, para hablar con Dios. Cuando vamos a la iglesia, que yo sé últimamente no hemos ido, pero primeramente Dios vayamos muy pronto. También oramos en la iglesia con la maestra, el maestro, con los demás niños. Pero es muy importante, niños, que en nuestra casa nosotros separemos unos minutitos y a solas vayamos nosotros solitos y hablemos con Dios. Y tú puedes decir, hermana Ninette, es que yo no sé cómo orar. Recuerda, orar es hablar con Dios, es darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Es pedirle a Dios cuando tú necesitas algo en tu vida, cuando miras que tu familia necesita algo, como esta situación que estamos viviendo ahora del coronavirus. Mucha gente está sufriendo con esta enfermedad. Podemos decirle a Dios, Dios mío, bendice a todos esos niños que están enfermos, todas esas familias que están sufriendo. A Dios le gusta, niños, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Él. ¿Ok? Un repaso. ¿Te acuerdas cómo se llamó la historia del día de hoy? El lugar preferido por Jesús. ¿Y cuál era el lugar preferido por Jesús para orar? El jardín de Getsemaní. Y el verso a memorizar dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Recuerda siempre orar, siempre hablar con Dios, siempre decirle a Dios todo lo que hay en tu corazoncito, que Él siempre nos escucha, ¿ok? Que Dios les bendiga, pero les voy a dar la respuesta a la adivinanza. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la adivinanza? ¿Sí? ¿Sabes cuál es la respuesta? Bueno, a este hombre grandotote lo mató un pastor de ovejas que se llamaba David. Sí, la respuesta es Goliat. Esa es la respuesta a nuestra adivinanza. Que Dios les bendiga y el próximo domingo, primeramente Dios, vamos a estar compartiendo otra historia con ustedes. Vamos a orar. ¿Listos? Todos cerrando sus ojitos y van a repetir después de mí. Padre, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Orar, hablar contigo, Señor. Que cada momento yo hable contigo y pueda, Señor, darte siempre gracias por lo bueno que tú eres conmigo y con mi familia. En tus manos pongo mi vida, Señor, y la vida de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bye.